Estacioné mi sedán con cuidado al fondo del estacionamiento de la iglesia, las llantas crujiendo suavemente contra la grava. Mi vestido negro se ajustaba en mi cuerpo como una segunda piel, sencillo sin adornos pero cortado con precisión impecable. Para cualquiera parecía un atuendo de luto común de esos que encuentras en una tienda departamental. Para mí era una pieza de C350.000, cada costura diseñada con intención, cada pliegue calculado. Mi hijo merecía elegancia en su despedida final, y yo lo honraría con dignidad. Al bajar al sendero de adoquines, sentí esa punzada familiar de juicio en las miradas de la familia reunida. Serena posada cerca de la entrada con su cabello perfectamente peinado y sus tacones de diseñador resonando en el suelo pulido, ladeó la cabeza y soltó una risa cortante, casi incrédula. «¿Eso te pusiste?», murmuró lo bastante alto para que yo lo escuchara, aunque fingía hablarle al viento. Su sonrisa de labios finos destilaba arrogancia, como si acabara de emitir un veredicto. Alisé el dobladillo de mi vestido y dejé que una sonrisa apenas perceptible se dibujara en la comisura de mi boca. No tenía idea, ni del diseñador para el que había desfilado, ni del imperio que yo había construido en silencio durante décadas, ni de los contratos que controlaba y que podían decidir su futuro con una sola firma. Ella asumía que lo sabía todo sobre mí, y la ironía era deliciosa. La congregación murmuraba condolencias en tonos ensayados, pero sus ojos me lanzaban miradas cargadas de curiosidad y desaprobación. Mi suegro Leandro se mantenía erguido con los hombros rígidos en un traje Armani, que parecía de otra época, intentando proyectar compostura, mientras sus manos delataban tensión. Mi cuñado Damián estaba absorto en su celular, probablemente revisando hojas de cálculo o saldos bancarios, ajeno al drama que se desplegaba. Me moví entre las filas con gracia silenciosa, saludando cortésmente a vecinos y parientes lejanos, cada gesto controlado. El susurro de Serena me alcanzó de nuevo más afilado, cargado de condescendencia. Sentía sus ojos evaluándome, descartándome como la madre doliente e inofensiva que asumían que era. Todos creían que mi mundo era pequeño, mi vida modesta, mis decisiones intrascendentes. Y sin embargo, en un latido yo tenía más poder del que podían imaginar. Me acerqué al féretro dejando que la luz tenue de los vitrales resaltara la sutil elegancia de mi vestido. El aroma leve de los lirios impregnaba el aire mezclado con la tensión que envolvía a Serena como un perfume. Enderecé mi postura, controlé mi respiración y me preparé para navegar por la actuación de duelo y apariencias que me esperaba en la recepción. Era hora de ver cuánto tiempo podía sobrevivir la ignorancia en la misma habitación que la verdad. Mientras permanecía cerca del fondo de la iglesia con las manos cruzadas relajadamente, mi mente vagaba lejos de los pisos de madera pulida y los murmullos apagados. La burla apenas velada de Serena aún resonaba en mis oídos, pero ya no dolía. Hace mucho había aprendido que el verdadero poder no se anuncia con alardes. Se mueve en silencio invisible hasta que exige reconocimiento. La ironía de que ella, que había desfilado para mis diseños, no supiera que yo era la dueña de la marca era casi poética. Recordé los primeros días cuando apenas tenía 30 años, equilibrando el duelo y la determinación tras la muerte de mi esposo. La boutique en la Avenida del Sol era modesta, escondida entre una tintorería y una librería polvorienta, el tipo de lugar que todos pasaban sin mirar dos veces. Pero dentro de esas paredes, yo veía posibilidades donde otros veían límites. Cada pliegue de tela, cada dobladillo sin terminar, cada cliente a quien enseñé a verse diferente, se convirtió en parte de una visión mucho mayor de la que mis parientes podían imaginar. La marca, que al principio solo se mencionaba en círculos locales, creció bajo mi guía meticulosa. La expandí estratégicamente, adquiriendo propiedades, invirtiendo a través de empresas fantasma y contratando una red de diseñadores que entendían mi filosofía
La moda no era solo ropa, era una lente para expresar la identidad. Durante décadas construí un imperio en silencio, dejando que el mundo y mi familia creyeran que era solo una tendera callada, una viuda tratando de sobrevivir. Observé a Leandro ahora con el rostro cuidadosamente compuesto, aunque sus manos temblaban ligeramente al ajustar el puño de su traje pasado de moda. Damián estaba cerca con el celular en la mano, sus dedos tamborileando impacientes. Ninguno tenía la menor idea del imperio que yo controlaba los contratos, las adquisiciones y las alianzas globales bajo mi nombre. Serena, por supuesto, estaba completamente ciega. Su actuación era impecable, confiada, arrogante, ignorante de que cada elección que había hecho frente a mí había sido vista, registrada y evaluada contra una estrategia que no podía percibir. La ironía era un placer silencioso. Todas sus suposiciones sobre mi modestia, mi simplicidad, mi vida pequeña estaban completamente equivocadas. Me juzgaban por las apariencias, midiendo el éxito con ropa prestada, autos ostentosos y conexiones sociales. Y sin embargo yo tenía todo eso, y más acumulado en silencio intocable por su envidia o su ignorancia. La idea de Serena tambaleándose cuando su contrato de modelaje terminara abruptamente hizo que una leve sonrisa curvara mis labios, aunque mantuve la compostura para la multitud del funeral. Reflexioné sobre la disciplina necesaria para permanecer invisible mientras construía poder. Era un equilibrio delicado. Mostrar lo suficiente para evitar sospechas, ocultar lo necesario para mantener la ventaja. Años de observación cuidadosa me habían enseñado no solo a leer el ambiente, sino a predecir comportamientos, anticipar amenazas y corregir errores sutilmente antes de que se convirtieran en problemas. La arrogancia de mi familia era su debilidad. Su incapacidad para ver más allá de la superficie era mi ventaja. Miré a Serena de nuevo, su expresión arrogante, su postura perfecta. Creía que fuera intocable, una estrella en ascenso en el mundo que yo había creado, pero ciega a la mano que había moldeado su éxito. Cada centímetro de su confianza estaba construido sobre mi fundación, y no tenía idea. Tomé un sorbo de café y dejé que el calor me estabilizara. No actuaría impulsivamente. El plan requería paciencia. Con el tiempo, cada suposición que habían hecho sobre mí, cada desaire, cada mirada despectiva sería expuesta, no con gritos ni confrontaciones, sino con la revelación silenciosa de la verdad. El servicio estaba por terminar, y me preparé para moverme hacia la recepción donde las apariencias chocarían con la realidad, y los primeros cambios sutiles de poder comenzarían a reverberar en la sala. Era hora de avanzar confiada en silencio en el imperio, que nadie había aún reconocido. El salón de la recepción olía a madera pulida y flores frescas, una elegancia cuidadosamente orquestada que se sentía más performativa que sincera. Mis parientes se movían entre sí con atuendos que gritaban riqueza, blusas de seda, trajes a medida, tacones de diseñador, que resonaban en el suelo de mármol. Cada gesto, cada inclinación de cabeza parecía ensayado, calculado para proyectar influencia y superioridad social. Serena flotaba entre ellos como una reina autoproclamada, su risa resonando en el salón, como si cada carcajada confirmara su lugar por encima de todos. Me moví silenciosamente por los márgenes tomando un café tibio de un vaso de papel, escuchando las conversaciones cargadas de condescendencia. Damián mencionó casualmente una revisión trimestral, ajeno a la ironía de que la estabilidad de su propio banco estaba bajo escrutinio federal. Leandro, siempre el patriarca en apariencia, ajustaba sus gemelos con mano rígida, intentando proyectar dignidad, mientras sus ojos delataban inquietud. Y Serena, por supuesto, seguía con su actuación comentando sobre vestidos, accesorios y críticas veladas a mi apariencia. La familiaridad de su arrogancia despertó recuerdos que había guardado por mucho tiempo.
Recordé cenas navideñas donde medía cuidadosamente mis palabras, solo para que Serena se riera de mis elecciones, descartando mi opinión como irrelevante. Recordé juegos de mesa y vacaciones familiares donde mis ideas eran ignoradas o sutilmente burladas. Habían pasado décadas subestimándome, midiendo mi valor con ropa prestada y autos ostentosos, sin detenerse nunca a ver la vida que estaba construyendo en silencio. Me recordé a mí misma la satisfacción silenciosa que había ganado en esos años. Mientras ellos alardeaban de un prestigio prestado, yo había construido un éxito tangible, boutiques por todo el país, alianzas internacionales, diseñadores que veneraban mi visión y contratos que dictaban las carreras de las modelos que creían ser intocables. Cada contrato que Serena había firmado, cada campaña publicitaria en la que había posado, había sido orquestada bajo mi guía. Ella asumía que controlaba su destino ciega al hecho de que descansaba sobre mi fundación. Mientras los observaba, la tensión entre la realidad y la percepción se hacía más evidente. La sala estaba llena de sonrisas y apretones de manos, pero bajo la superficie, la fragilidad hervía. Cada pariente adinerado proyectaba confianza, pero yo podía ver las grietas, las preocupaciones susurradas sobre deudas, las ansiedades sutiles sobre obligaciones futuras, la envidia apenas disimulada por oportunidades que asumían les pertenecían por derecho. Su vanidad había construido una fachada que solo podía durar tanto. Tomé otro sorbo de café dejando que el calor me recordara que estaba calma, controlada y al mando. Ellos seguirían con sus actuaciones, pero la verdad era inevitable. Sus suposiciones, sus desaires altivos y sus juicios descuidados eran piezas que había catalogado, esperando el momento preciso en que la realidad cambiaría, y su arrogancia enfrentaría las consecuencias que merecía. La mirada de Serena se cruzó con la mía de nuevo, afilada y despectiva sin saber del poder sobre el que pisaba. Mis dedos rozaron el borde de mi vestido. La perfección sutil de su corte, un testamento silencioso de mi paciencia y previsión. El servicio había terminado, el salón, ahora lleno de murmullos y condolencias corteses, y era hora de moverme hacia los momentos que pondrían en marcha la primera cadena de eventos. Mientras estaba cerca del buffet, observando a Serena charlar con primos lejanos, sentí un calor silencioso asentarse en mí. No era comodidad, no era alivio, sino memoria, las lecciones que mi madre me había inculcado. Lecciones que habían moldeado cada decisión que tomé. Recordé sus manos pequeñas, ágiles y precisas, guiando las mías sobre la tela, mostrándome cómo un simple dobladillo o una pinza bien colocada podían transformar no solo una prenda, sino a la mujer que la llevaba. Nunca tuvo riqueza, nunca alardeó de estatus, pero ejercía influencia con una sutileza que dejaba una marca imborrable. Paciencia, esperanza, decía con los ojos brillando de convicción. Nunca te apresures, nunca grites. Deja que el mundo actúe y luego actúa tú. La sutileza es más poderosa que la fuerza. Observa con atención, escucha cuidadosamente y recuerda todo. Un día entenderás cuánto se puede lograr en silencio. Absorbí sus palabras grabándolas en mi memoria como si fueran sagradas. En la adolescencia, cuando mi familia descartaba mis ideas, me aferré a su sabiduría. Observé, registré, analicé. Aprendí qué parientes dependían de las apariencias, cuáles asumían superioridad basándose en riqueza prestada, y quiénes buscaban manipular a través de la condescendencia. Cada desaire, cada susurro de juicio se convirtió en un bloque de construcción para la estrategia que usaría décadas después. La boutique en la Avenida del Sol había sido el santuario de mi madre, un espacio modesto que llenó de elegancia e intención. La heredé con reverencia, no con derecho. Sus pasillos estrechos y sus estantes iluminados por el sol parecían insignificantes para los extraños, pero para mí eran el comienzo de algo mucho mayor.
Mi madre me enseñó a ver más allá de lo visible. Una costura mal colocada podía contar una historia, un dobladillo doblado. Podía enseñar disciplina y cada cliente era una oportunidad para entender el deseo, la inseguridad y la ambición. Expandí lentamente con deliberación. Cada adquisición, cada alianza, cada diseñador que nutrí fue elegido no por ganancias inmediatas, sino por alinearse con la visión que mi madre me había transmitido. Ella me mostró que la influencia a menudo es invisible, silenciosa, casi imperceptible, pero inmensamente poderosa cuando se comprende. Reflejé su paciencia, su contención y su enfoque. La boutique creció hasta convertirse en una cadena. La cadena se convirtió en una presencia nacional y eventualmente, a través de adquisiciones calculadas y alianzas estratégicas, se transformó en un imperio que abarcaba continentes. Incluso ahora, mientras observaba a Serena organizar su actuación social, podía ver los ecos de las enseñanzas de mi madre en cada decisión que había tomado. No había necesidad de confrontación. El trabajo en sí, construido con integridad y previsión, era mi ventaja. Donde Serena dependía del glamour prestado, yo confiaba en la artesanía, en la estrategia, en la acumulación silenciosa de influencia, que no podía ser borrada por envidia o burla. La familia, atrapada en su red de suposiciones, seguía ciega a la base bajo sus pies. Confundían mi presencia silenciosa con insignificancia, mi pequeño estudio con mediocridad y mis modales cuidadosos con debilidad. Nunca se detuvieron a preguntarse cómo podía permitirme consistencia, excelencia y respeto en un imperio que pensaban que entendían. Toda su confianza, todo su juicio, era un reflejo de la ingenuidad que habían cultivado durante años de derecho ciego. Tomé mi café lentamente, sintiendo el peso de esas lecciones solidificarse en mí. Cada susurro, cada mirada condescendiente de Serena, cada gesto confiado de Leandro o Damián, era parte del rompecabezas que había pasado una vida armando. Cada movimiento que había hecho estaba informado por la insistencia silenciosa de mi madre en la observación, la reflexión y la acción sutil. Miré alrededor del salón notando los patrones de comportamiento que había catalogado tantas veces antes. Eran predecibles, atrapados por la vanidad y las suposiciones, pero completamente dentro de la esfera que yo controlaba silenciosamente. La ironía de su ignorancia me trajo una pequeña satisfacción privada. Era hora de dar el siguiente paso, de convertir la observación en acción, de permitir que décadas de estrategia cuidadosa comenzaran a desplegarse entre los desprevenidos. Cuando la recepción comenzó a dispersarse, me retiré a un rincón tranquilo con mi cuaderno y teléfono, fingiendo revisar mensajes, mientras mi mente recorría las palancas sutiles de influencia que había preparado durante décadas. Serena reía ante el comentario de un primo lejano, completamente ajena a la red de contratos, propiedades y maniobras corporativas que descansaban en mis manos. Cada gesto, cada sonrisa confiada, cada juicio susurrado que había hecho a lo largo de los años había sido notado, catalogado y pesado contra una vida de planificación cuidadosa. Abrí una línea segura con mi asistente, quien había estado rastreando las fechas de vencimiento de los contratos de modelaje de Serena, sus límites de crédito y las negociaciones pendientes durante meses sin que ella lo supiera. Un pequeño error, un correo electrónico inoportuno y las consecuencias podrían reverberar en su carrera. No necesitaba actuar de inmediato. La base ya estaba puesta mucho antes de que ella entrara solas la iglesia, y todo lo que faltaba era el momento adecuado. Las cuentas bancarias de Damián fueron lo siguiente. Sabía desde hacía años de las prácticas de préstamo agresivas en las que había confiado para proyectar influencia. El escrutinio federal que pronto enfrentaría era inevitable. Todo lo que tenía que hacer era ser paciente. Había una satisfacción silenciosa en saber que la arrogancia de estas personas que medían el valor con poder prestado y éxito temporal los hacía predecibles.
cada movimiento que hacían ahora podía anticiparse con precisión casi clínica. Leandro seguía siendo un retrato de control, pero la leve tensión en su postura y las microexpresiones en su rostro delataban su dependencia de las apariencias superficiales. Me había subestimado durante décadas asumiendo que la edad y la modestia eran sinónimos de incapacidad. Nunca había considerado las décadas de observación, cálculo y acumulación silenciosa de poder que habían ocurrido a plena vista. Miré a Serena de nuevo. Ajustó su dobladillo sin saber que ya había revisado la correspondencia, que terminaría su contrato en 24 horas. Mis dedos rozaron el borde de mi vestido, un pequeño recordatorio privado de que el control era mío y solo mío. No necesitaba intervenir personalmente. Los mecanismos estaban en su lugar, los dominós listos para caer. Mis pensamientos se desviaron brevemente hacia la boutique, el espacio que había sido tanto santuario como laboratorio durante más de 40 años. Había crecido silenciosamente, expandiéndose en una red de ubicaciones, cada una con transacciones monitoreadas discretamente, equipos cuidadosamente seleccionados y sistemas automatizados que me permitían supervisar las operaciones sin abandonar el santuario de la observación. La familia lo había descartado como una empresa modesta, un pasatiempo para una viuda, sin nada mejor que hacer con su tiempo. No tenían idea de que toda la base de su mundo descansaba sin saberlo en las decisiones que yo había tomado en silencio. Tomé el último sorbo de mi café dejando que el calor asentara estabilizándome contra la emoción del control contenido. Cada miembro de la familia Serena Damián Leandro ignoraba los puntos precisos en los que sus decisiones, suposiciones y arrogancia se cruzaban con mis preparativos. La elegancia de la paciencia era que les permitía actuar libremente, revelarse por completo, mientras yo mantenía la visión general, calma e inmóvil. Sin declaraciones, sin confrontaciones, solo observación y timing. Cada error que cometían, cada muestra de vanidad o descuido, los acercaba más a la revelación que había estado esperando silenciosamente durante décadas. Estaban jugando en el plan sin saberlo, y la ironía era exquisita. A medida que las sombras del atardecer se alargaban y la recepción terminaba, cerré mi cuaderno, una sonrisa privada, tirando de las comisuras de mis labios. Las primeras piezas de la secuencia estaban en movimiento. Los sutiles juegos de poder habían comenzado. Cada contrato, cada irregularidad financiera, cada error de juicio, se desplegaría según la orquestación silenciosa que había perfeccionado. Me enderecé alisando mi vestido y me preparé para salir del salón lista para regresar a la boutique, donde esperaba la siguiente capa de estrategia. El salón de la recepción zumbaba con murmullos corteses, de esos que ocultan envidia, curiosidad y juicio. Serena pasaba de grupo en grupo, su risa intencionalmente audible, una actuación ensayada durante décadas. Se inclinó hacia una tía y susurró sus palabras afiladas desestimando mi elección de ropa, mi porte, la vida que asumía que llevaba. Francamente, dijo ladeando la cabeza, al menos podrías intentar verte adecuada. Sonreí débilmente manteniendo mi expresión neutral, el calor de la diversión escondido tras facciones compuestas. Cada sílaba que pronunciaba, cada mirada punzante, reforzaba la imagen que ya había construido en mi mente. Conocía sus hábitos, sus vulnerabilidades, los contratos que dictaban su carrera y las suposiciones que había hecho sobre mí. Nada escapaba a mi atención y nada se usaría imprudentemente. El poder, después de todo, no está en declaraciones ruidosas. Está en la observación paciente y el timing. Los invitados se acercaban ofreciendo condolencias con curiosidad, apenas disimulada. Asentía, murmuraba agradecimientos y escuchaba. Su chisme era un tesoro de información, juicios susurrados sobre las finanzas familiares, comentarios sobre quién se había casado bien y quién había sobrepasado sus límites
especulaciones sobre herencias y críticas veladas al estatus social. Cada fragmento de conversación, cada inflexión sutil, se añadía al mapa mental que había estado construyendo durante décadas. Serena continuó ajenas a la tormenta silenciosa que se gestaba tras mi fachada serena. Comentó sobre las joyas prestadas de una pariente, notando cuán extravagantes pero inapropiadas parecían para un funeral. Se burló de mi vestido otra vez, convencida de que estaba afirmando su dominio, sin saber que la tela que ridiculizaba había sido diseñada por mí, una pieza que tomó semanas en perfeccionarse. La ironía era exquisita, y permití que una pequeña sonrisa privada cruzara mis labios. Me moví deliberadamente entre la multitud, intercambiando palabras corteses, mientras recolectaba información. Cada interacción, cada cumplido o crítica era notada y archivada mentalmente. El momento de mis observaciones era perfecto. Nadie se daba cuenta de que estaba catalogando todo hábitos financieros, peculiaridades personales, dinámicas relacionales. Su arrogancia los cegaba a mi presencia. Estaba ahí, pero invisible, y en esa invisibilidad residía mi ventaja. Escuché a Damián mencionar un plazo perdido en el banco, culpando casualmente a alguien más por el estrés. Leandro susurró a un vecino sobre el modesto desempeño de la boutique, completamente ajeno a que había crecido silenciosamente en una red que no podía comprender ni influenciar. Y Serena, siempre actuando, pasó junto a mí otra vez, ignorante de que los contratos que alardeaba con orgullo ahora estaban atados a decisiones que yo controlaba, decisiones que podían determinar su futuro en un instante. Tomé mi café dejando que el calor estabilizara mis pensamientos. La paciencia, la observación y el timing eran mis aliados. No necesitaba intervenir de inmediato. Los dominós estaban alineados, las primeras piezas ya en movimiento. Al enderezar mi postura y ajustar la manga de mi vestido, sentí la emoción familiar de la anticipación. La recepción continuaría, pero pronto las verdades sutiles que había observado durante décadas comenzarían a revelarse. Más tarde, esa noche, después de que se murmuraran las últimas condolencias y el salón comenzara a vaciarse, me excusé bajo el pretexto de necesitar aire fresco. Afuera la noche fresca traía una quietud perfecta, un contraste ideal, con el caos orquestado dentro. Mis dedos rozaron el borde de mi teléfono mientras abría una conexión segura con el equipo legal. Había llegado el momento, el primer dominó en una cadena de consecuencias cuidadosamente calculadas. El contrato de Serena, el que había usado para consolidar su estatus en el mundo de la moda, había estado vulnerable durante semanas. La fecha de renovación, las cláusulas que había monitoreado en silencio, las evaluaciones sutiles de desempeño, todo estaba perfectamente alineado para la acción. Redacté el aviso de terminación yo misma, preciso, profesional e inapelable, citando reestructuración y dirección estratégica de la marca. En minutos el correo fue enviado, programado para entregarse a la mañana siguiente, para asegurar el máximo impacto sin alardes públicos. Regresé al interior de la recepción, mi expresión calma, mi compostura intacta. La risa de Serena me alcanzó antes de que pudiera siquiera entrar al salón. Estaba relatando algún cumplido trivial de un primo lejano, su sonrisa amplia, su confianza incuestionable, aún sin saber que la base bajo sus pies estaba cambiando. Me permití una sonrisa privada del tipo que nunca llega a los ojos en público. En las sombras de la observación, el poder brillaba. Damián estaba cerca, ajeno a los verdaderos riesgos. Estaba contando una historia sobre ajustes financieros menores en el banco, intentando impresionar a un vecino. Leandro discutía sobre una próxima gala de caridad, con meticulosa atención a su estatus social, pero completamente ciego a las corrientes subterráneas que había estado orquestando durante décadas. Su arrogancia era una constante predecible y reconfortante. La atención de Serena se desvió hacia mí brevemente, su expresión afilada evaluadora.
No tenía idea de que había estado monitoreando cada uno de sus hábitos durante meses. Cada contrato que había firmado, cada colaboración que había celebrado, estaba atado a mi supervisión. El poder que asumía que tenía era una ilusión, y yo sostenía los hilos invisibles, pero absolutos. A medida que avanzaba la noche, los cambios sutiles comenzaron a reverberar. El teléfono de Serena vibró una vez, luego 2 sus dedos, dudando sobre la pantalla mientras un mensaje entregaba la noticia para la que no estaba preparada. La observé desde el otro lado del salón, manteniendo la fachada tranquila que había engañado a mi familia durante décadas. Su rostro antes compuesto comenzó a mostrar los primeros destellos de pánico. Su fachada cuidadosamente construida vaciló de maneras que había predicho la ansiedad breve, pero inconfundible. Tomé el café que había traído dejando que el calor me estabilizara. Esto no era sobre crueldad. Era sobre la ejecución precisa de la estrategia, la revelación de la verdad y la imposición silenciosa de límites. Años de observación me habían enseñado los ritmos de esta familia, sus debilidades, sus suposiciones, sus puntos ciegos. Cada movimiento había sido planeado, medido. Y ahora el primer dominó había caído. Los invitados y parientes seguían ajenos continuando sus actuaciones de elegancia y compostura, mientras el microcosmos de control de Serena comenzaba a desmoronarse silenciosamente. Su confianza ya no era inquebrantable, pero aún no entendía la fuente de esta interrupción sutil. Mi ventaja no estaba en la confrontación, sino en la paciencia, en la colocación cuidadosa de consecuencias que solo se revelarían a aquellos que me subestimaban. Enderecé mis hombros y ajusté el puño de mi manga, el silencioso entusiasmo del control, asentándose sobre mí como un manto. El primer paso había sido dado y la reacción en cadena era inevitable. La sala llena de juicios y suposiciones seguía ciega a la verdad. La noche avanzaba y me preparé para regresar a casa para monitorear el impacto que se desplegaba y planear los próximos movimientos precisos. El primer dominó había caído y el juego invisible había comenzado. A la mañana siguiente conduje hacia la boutique por la ruta familiar, mi auto híbrido zumbando por las calles de la colonia del Valle. Desde afuera la tienda parecía la misma un letrero con letras doradas, una exhibición modesta, luz suave sobre la acera. Para los extraños era solo un negocio sencillo, el legado humilde de mi madre. Pero yo conocía la verdad que nadie más veía. Entré por la puerta lateral, el aire impregnado de tela y abrillantador, un aroma que siempre me hacía sentir en casa. Saludé a una empleada que asumía que solo supervisaba el día y me dirigí al fondo. Mi pulgar activó el escáner biométrico y la puerta oculta se abrió, revelando mi santuario. El estudio era un imperio en miniatura, telas importadas de Europa y Asia, maniquíes, con diseños que representaban meses de trabajo, pantallas mostrando datos de tiendas en Tokio, Milán y París. Todo funcionaba con precisión, un testimonio de la disciplina que había cultivado durante décadas. Aquí supervisaba la red de boutiques y hasta los contratos que ataban la carrera de Serena, todo sin salir de este espacio. Me detuve en la mesa de dibujo de mi madre, sus bocetos aún vivos con lecciones de paciencia y sutileza. «Nunca te apresures, Esperanza», decía. Esas palabras me guiaron para construir un imperio a plena vista, mientras mi familia asumía que era solo una tendera, luchando por sobrevivir. Su ignorancia era mi ventaja, un lienzo en blanco para un legado sin alardes. Serena no sabía que su contrato había sido terminado. Pronto el pánico rompería su fachada. Damián y Leandro seguían ciegos a la red, que había tejido sus suposiciones a punto de chocar con la realidad. Cada rollo de tela, cada decisión tomada aquí, era prueba de que el poder verdadero es invisible, construido con control y previsión. Revisé los informes de Asia, ventas sólidas, inventario equilibrado. Una sonrisa privada cruzó mis labios. En la sombra de sus juicios, había creado un imperio intocable.
Afuera la familia seguía sus rutinas sin saber que las primeras ondas de consecuencia ya estaban en marcha. Me levanté lista para la siguiente fase de mi estrategia silenciosa. La luz matutina se derramaba por las ventanas altas de la boutique, iluminando los pisos pulidos y el caos organizado de un espacio que había prosperado silenciosamente durante décadas. Tomé mi té revisando los informes nocturnos de las sucursales internacionales. Las cifras de ventas estaban en aumento, los pedidos de clientes adelantados al cronograma y el inventario equilibrado a la perfección. Mi imperio operaba sin problemas, pero afuera de estas paredes, las primeras grietas en la ilusión cuidadosamente construida de la familia comenzaban a aparecer. El pánico de Serena comenzó silenciosamente. El aviso de terminación que había programado llegó a su bandeja de entrada, y los primeros correos frenéticos a su gerente delataron su compostura. Intentó reenviar el problema a su agente, pero la respuesta fue cortés, formal y absoluta. No había espacio para negociaciones. Observé su lucha notando las microexpresiones de frustración, confusión y disbelief. La confianza que siempre había usado como escudo comenzaba a desmoronarse, y la ironía de que se había burlado de mí en el funeral no se me escapaba. Mientras tanto, Damián mostraba señales de presión propias. Una ráfaga sutil de alertas del equipo de supervisión financiera indicaba discrepancias que habían pasado desapercibidas durante meses. Prácticas de préstamo depredadoras, posiciones sobreapalancadas y actividad sospechosa de clientes. Todo marcado silenciosamente en mi sistema de monitoreo. Él seguía manteniendo una fachada compuesta para reuniones y llamadas, pero la tensión era visible en el leve temblor de sus dedos y las líneas sutiles de estrés alrededor de sus ojos. Incluso Leandro permanecía ajeno, absorto en los detalles meticulosos de una próxima gala, aunque los primeros susurros de inestabilidad comenzaban a llegar a su círculo social. Me moví a la consola central y crucé estas crisis emergentes. Cada dominó que había puesto en movimiento el timing de los contratos, las vulnerabilidades financieras y la exposición legal estaba interactuando exactamente como había predicho. Sus suposiciones, su arrogancia, los habían dejado ciegos a las fuerzas que ya trabajaban contra ellos. Habían construido vidas sobre apariencias, creyendo que el éxito y la estabilidad eran derechos inherentes, en lugar de construcciones frágiles mantenidas por diligencia y conciencia. Al otro lado de la ciudad, el teléfono de Serena vibró de nuevo. Una nueva alerta de la agencia, confirmando la terminación del contrato. Su rostro, antes cuidadosamente compuesto, mostró los primeros signos inconfundibles de angustia. Tropezó con su laptop intentando desesperadamente redactar un mensaje, pero las palabras se sentían inadecuadas. El momento ya había pasado. Noté cada paso en falso, el temblor sutil en su voz durante las conferencias telefónicas. La vacilación en los correos, todo invisible para cualquiera más, pero claro para mí. Me permití un momento de reflexión. No era la crueldad lo que guiaba estas acciones, sino la precisión. Años de observación y planificación cuidadosa habían llevado a esta secuencia. La familia había asumido que mi comportamiento tranquilo era debilidad. Mi estilo de vida modesto, evidencia de insignificancia. No habían considerado que la paciencia, la disciplina y la supervisión meticulosa podían generar un control mucho más allá del alcance de su imaginación. La boutique permanecía tranquila, un santuario, donde cada costura, cada libro de contabilidad y cada pantalla eran un testimonio de lo que podía lograrse en silencio. Afuera las primeras señales de consecuencias se extendían por la familia, plazos perdidos, llamadas de pánico, cálculos erróneos en decisiones financieras y la creciente conciencia de que no eran tan intocables como habían creído. Me levanté de mi silla ajustando la manga de mi chaqueta
y me preparé para revisar el siguiente conjunto de informes. Cada onda de Serena, Damián y Leandro era una confirmación de una verdad simple. Las apariencias, no importa cuán cuidadosamente mantenidas, no podían soportar el peso de la realidad preparada. Regresé a la boutique a media mañana, el tintineo familiar de la puerta saludándome al entrar. La sala principal bullía con la actividad tranquila habitual, asistentes, organizando exhibiciones, clientes, explorando nuevas piezas. Pero mi atención estaba en otra parte. Hoy necesitaba probar las primeras señales sutiles, ver cuánto había notado realmente la familia. Serena llegó inesperadamente diciendo que quería pasar a ver cómo estaban las cosas antes de una reunión. Su sonrisa pulida no llegaba ya a sus ojos. Había un borde de inquietud que encontré deliciosamente predecible. Charló superficialmente comentando sobre texturas de telas, sugiriendo alteraciones menores, cada declaración cuidadosamente medida para ocultar la incertidumbre que ahora flotaba justo bajo la superficie. Permití una leve sonrisa de complicidad mientras la guiaba a una exhibición de piezas nuevas. «Estas acaban de llegar de Milán», mencioné casualmente. La directora creativa las aprobó personalmente. Ha habido mucha emoción por la próxima campaña. Mi tono era ligero, pero la implicación colgaba en el aire. Las cejas de Serena se alzaron imperceptiblemente. «Oh, no sabía que tenías una participación directa con Milán». Hizo una pausa seleccionando una bufanda con dedos cuidadosos. «Siempre has estado tan involucrada». Sus palabras llevaban una mezcla de curiosidad y aprensión sutil. Asentí cortésmente sin ofrecer confirmación, solo permitiendo que las semillas de la duda echaran raíz. Mientras tanto, revisé los informes que llegaban de las sucursales europeas. Ajustes de inventario, campañas de marketing y decisiones estratégicas, todo ejecutado precisamente bajo mi guía. La boutique y toda la red de marcas eran mi dominio invisible para aquellos que creían entender el alcance de mi influencia. Serena se inquietó ligeramente mirando su teléfono, como si buscara confirmación de algo que no podía nombrar. Su compostura se deshilachaba en los incrementos más pequeños. La observé cuidadosamente, notando cada vacilación, cada microexpresión, el leve ensanchamiento de sus ojos cuando se dio cuenta de que no podía predecir ni controlar completamente los resultados que yo manejaba. Más tarde, durante una videollamada familiar grupal, dejé que se filtraran algunas pistas más. Un comentario casual sobre una reunión que asistí con un consultor de marca provocó un destello de reconocimiento en Serena. Me miró entrecerrando los ojos, como intentando reconciliar mi actitud discreta con la autoridad implícita en mis palabras. Los demás asintieron cortésmente. Ninguno se atrevió a cuestionar, todos aún ajenos a que las pistas sutiles que dejaba caer eran piezas de una estructura mucho más grande e invisible. Me recosté en mi silla saboreando la tensión que comenzaba a construirse. Sus suposiciones sobre mí, que era modesta, que luchaba, que dependía de su guía, ahora estaban agrietándose silenciosamente. Cada pista, cada pieza de información cuidadosamente soltada, era una palanca cambiando su percepción, incrementalmente, forzándolos a cuestionar lo que siempre habían dado por sentado. Serena se fue una hora después, compuesta en la superficie, pero claramente inquieta por dentro. Sus pasos eran medidos, cautelosos, y su mente sin duda corría para conectar los fragmentos que había vislumbrado, pero que aún no podía ensamblar. La familia seguía ciega a la verdadera escala del control que yo ejercía, pero las grietas se ensanchaban, y los primeros temblores de reconocimiento habían comenzado. Mientras enderezaba una exhibición y revisaba los últimos informes, sentí la satisfacción familiar del control, la orquestación silenciosa de la influencia, la escalada medida de las consecuencias y la creciente anticipación del momento en que sus ilusiones finalmente chocarían con la realidad. A media tarde, las primeras señales inconfundibles de las consecuencias
que había orquestado silenciosamente llegaron a mi familia. Damián estaba al teléfono, su tono cortante en pánico, intentando salvar una situación que no entendía del todo. Serena había llamado repetidamente, su voz tensa, intentando recopilar información solo para encontrarse con callejones sin salida. Leandro ya había comenzado a cuestionar a sus asesores, aunque le faltaba claridad para saber qué había cambiado bajo sus pies. Su mundo construido sobre suposiciones y apariencias se estaba agrietando, y el timing era perfecto. Había preparado este momento durante décadas, tejiendo paciencia, observación y silencio estratégico, en una red cuidadosamente construida. Ahora era hora de tirar del hilo final. Envié un mensaje discreto a mi equipo legal, indicándoles que enviaran los documentos necesarios a la familia. En minutos llegaron las confirmaciones. La terminación de Serena fue reconocida oficialmente. Las irregularidades financieras de Damián habían sido señaladas por las autoridades y las inversiones de Leandro estaban bajo revisión por mala gestión. Entré al chat grupal familiar manteniendo un tono medido y compuesto. Creo que es hora de aclarar algunas cosas. Escribí. En segundos apareció la respuesta de Serena. Aclarar qué, Esperanza. ¿Qué estás haciendo? Su pánico era palpable incluso a través del texto. Damián escribió con cautela, buscando evaluar la magnitud de los eventos que se desplegaban. Leandro dudó, claramente consciente de que el terreno bajo él estaba cambiando, pero incapaz de ver el panorama completo. Programé una videollamada bajo el pretexto de una actualización rutinaria, pero cuando la familia apareció en la pantalla, su confusión era evidente. Asumían que estaban a punto de escuchar una explicación benigna. Comencé lentamente con deliberación. Supongo que debería presentarme adecuadamente. Durante años todos ustedes han asumido que era una modesta dueña de boutique que luchaba por salir adelante. Esa percepción me ha servido bien, pero no es la verdad. Los labios de Serena se entreabrieron ligeramente, su fachada compuesta vacilando. Los ojos de Damián se entrecerraron. Leandro se inclinó hacia adelante. Continué manteniendo mi voz firme, cada palabra calibrada, para maximizar el impacto de la revelación. No soy solo la cuidadora de la boutique de mamá. Soy la fundadora y la fuerza controladora detrás de las marcas que ustedes asumían que entendían. Cada sucursal internacional, cada campaña, cada movimiento estratégico ha sido ejecutado bajo mi guía. Los contratos, el marketing, las alianzas han estado interactuando con mi trabajo, mis decisiones sin darse cuenta. Un silencio siguió. Luego estalló la incredulidad. La respiración brusca de Serena resonó en la llamada. Tú has estado manejando todo, exigió. Damián murmuró algo por lo bajo. La mano de Leandro voló a su sien. La arrogancia en la que habían confiado las suposiciones de que yo era insignificante colapsaron instantáneamente. Permití una pequeña sonrisa, no de crueldad, sino de satisfacción. Sí, dije, dejando que la palabra flotara. Todo lo que descartaron, cada sugerencia de que no podía triunfar, cada burla sutil, el error de juicio. Es costoso cuando se ignora la realidad. Su conmoción se profundizó. Mientras mostraba documentación, compartía pantallas y revelaba métricas que confirmaban el alcance de mi influencia. Campañas en Milán y Tokio, contratos, cifras de ventas, distribuciones de inventario, todo expuesto. El rostro de Serena se desdibujó. La mandíbula de Damián se tensó. Leandro miró sin palabras. Cada uno había confiado en mi supuesta debilidad para mantener su sentido de superioridad. La pretensión de su control, la arrogancia con la que me habían descartado, se hizo añicos en momentos. Observé cuidadosamente, notando cómo el pánico reemplazaba la confianza, cómo las preguntas reemplazaban las suposiciones, cómo cada microexpresión delataba su comprensión. Habían estado profundamente equivocados sobre quién era yo. Me recosté ligeramente, dejando que el silencio trabajara. «Esta es la verdad», dije quedamente.
La boutique que han pasado por alto las marcas que asumían que entendían la influencia, que creían que tenían todo, ha sido manejado con precisión y discreción. Y ahora están viendo los resultados de su mal juicio de primera mano. La voz de Serena se quebró. Yo nunca pensé, Damián murmuró. ¿Cómo pudimos? Leandro por primera vez estaba sin palabras. Toda su certeza, su control se había desmoronado. Permití que el momento se prolongara dejando que el peso de la revelación se asentara completamente sobre ellos. Cerré mi laptop sabiendo que el primer dominó había caído. La conmoción, la incredulidad y la ira continuarían reverberando. Pero la familia ya no podía ignorar la realidad. Durante décadas me habían subestimado. Ahora estaban obligados a enfrentar las consecuencias de ese error de juicio. Para cuando regresé a la boutique esa mañana, los efectos de la revelación del día anterior ya eran evidentes. El contrato de modelaje de Serena había sido oficialmente terminado, y la confirmación llegó a su bandeja de entrada antes de que siquiera comprendiera las implicaciones. Me había asegurado de que el proceso fuera limpio, legal, y final su pánico era inevitable, pero sus opciones eran nulas. Llegó a la boutique a media mañana aparentemente para ver cómo estaban las cosas, pero sus movimientos delataban urgencia. Su habitual confianza serena había sido reemplazada por una tensión calculada y cautelosa. La saludé con una sonrisa tranquila, ofreciéndole una taza de té, dejando que el peso del silencio hablara antes que yo. «Veo que has estado ocupada», dije ligeramente señalando las notificaciones ya visibles en su teléfono. Sus manos temblaron ligeramente mientras navegaba por correos y mensajes. Se dio cuenta dolorosamente de que las campañas en las que había confiado para impulsar su perfil ahora estaban bajo mi control. Su tono estaba tenso mientras intentaba negociar, suplicar apelar cada esfuerzo recibido con un rechazo cortés y medido. Mientras tanto, Damián enfrentaba su propio desmoronamiento. Los informes nocturnos habían señalado transacciones cuestionables, contratos y préstamos, cada discrepancia cargada con el potencial de consecuencias legales. Las alertas de las autoridades financieras llegaban más rápido de lo que su equipo podía responder. Observé el patrón de pánico desplegarse en sus llamadas y correos, notando las grietas sutiles en su compostura. Había construido su confianza en suposiciones en la creencia de que las apariencias lo protegerían de la responsabilidad. Ahora esas suposiciones colapsaban. Leandro, siempre el estratega, estaba recalculando frenéticamente sus posiciones, intentando apuntalar activos, ajustar inversiones y mitigar la exposición. Sin embargo, cada movimiento era visible para mí, analizado, anticipado. Su arrogancia siempre había sido su mayor debilidad. Asumía que el control era inherente, que el mundo se doblegaría al barniz de éxito que proyectaba. La realidad era cruda, su imperio era vulnerable, y la supervisión que ignoró durante décadas ahora estaba siendo aprovechada con precisión. Permití un momento tranquilo dejando que la intensidad se asentara. Luego deliberadamente delineé los términos bajo los cuales se ofrecería asistencia. Mi voz era firme, controlada, enfatizando tanto la autoridad como la expectativa. «La ayuda está disponible», dije, «pero viene con condiciones: honestidad, responsabilidad y transparencia. Cada acción de ahora en adelante debe reflejar las responsabilidades que han ignorado durante años. No cumplir significa que enfrentarán las consecuencias completamente solos». Serena se estremeció ligeramente, dándose cuenta de que su confianza previa no ofrecía protección. La postura de Damián se endureció, reconociendo que sus maniobras habituales ya no lo protegerían. La expresión de Leandro, usualmente tan compuesta, delataba incertidumbre. Se vio obligado a enfrentar el hecho de que mi autoridad ahora gobernaba las estructuras que había asumido intocables. Permití que la sala absorbiera el peso de estas expectativas. Mi asistencia era condicional, sí, pero deliberada.
una herramienta para la corrección, en lugar de la indulgencia. Quería que entendieran que la era de las suposiciones y la supervisión invisible había terminado. Esto era responsabilidad medida y precisa, reflejando los principios que había perfeccionado durante décadas. Mientras la familia procesaba las implicaciones, los primeros temblores de comprensión se extendieron. Cada miembro entendió en algún nivel que las reglas habían cambiado y que el privilegio de la ignorancia previa había desaparecido. Podían aceptar mis términos o podían enfrentar las consecuencias solos. La elección, por primera vez en décadas, descansaba completamente con ellos. Volví a mi escritorio revisando informes de las sucursales internacionales y las próximas campañas. Las operaciones de la boutique continuaban sin problemas, un recordatorio silencioso de que el poder, cuando se ejerce con discreción y previsión, no requería espectáculo. Afuera, las reacciones de la familia se desplegaban, cada decisión medida contra el marco que había establecido. Serena llegó temprano a la boutique, vestida simplemente con pantalones negros y una blusa sencilla, su glamour habitual despojado. La persona cuidadosamente curada en la que había confiado durante años, la pose, las etiquetas de diseñador, el encanto sin esfuerzo, había desaparecido, reemplazada por una vulnerabilidad que nunca había permitido que nadie viera. La saludé con un asentimiento, ofreciendo instrucciones claras para el día. Comienza con el inventario. Aprende cómo se mueve cada artículo por el sistema. Observa cómo los asociados de ventas interactúan con los clientes. Luego, ayuda con el reabastecimiento y el servicio al cliente. 9 horas de pie. Su vacilación inicial fue visible. Durante la primera media hora se movió con cautela, torpemente insegura de cómo navegar por la boutique sin la armadura protectora de la fama y la influencia. Observé en silencio desde mi escritorio, dejándola descubrir los desafíos por su cuenta, mientras la guiaba sutilmente. Cada paso en falso era una lección. Cada pequeño éxito, un recordatorio de que el esfuerzo y la atención al detalle eran tan valiosos como cualquier estatus heredado o imagen cuidadosamente mantenida. Mientras tanto, Damián había comenzado a cooperar plenamente con las autoridades. Presentó documentos, respondió preguntas y enfrentó el escrutinio de sus decisiones pasadas con una mezcla de miedo y resignación. Su fachada cuidadosamente construida de control había colapsado y se vio obligado a enfrentar las consecuencias de años de exceso de confianza y mala gestión. Monitoreé el progreso, notando cómo las consecuencias de ignorar la disciplina podían ser rápidas e inevitables. Leandro, aún navegando por su exposición financiera, había comenzado a implementar medidas de supervisión más estrictas y responsabilidad personal. Pasaba horas revisando inversiones, reestructurando deudas y consultando con asesores sin atajos, sin evasiones. La lección largamente ignorada finalmente estaba siendo internalizada. El éxito sin disciplina es frágil y el privilegio sin esfuerzo es insignificante. A lo largo del día me moví entre las tareas de Serena, ofreciendo correcciones gentiles, elogios ocasionales e ideas sutiles sobre los matices operativos. Enfatizaba la atención al detalle, el respeto por el personal y la importancia de entender el panorama general. Cada decisión importaba, cada interacción contribuía al funcionamiento general de la boutique y la marca. Serena se ajustaba gradualmente sus pasos, volviéndose más confiado, su compromiso más reflexivo. El cambio era pequeño pero tangible. Permití breves descansos para observar el ajuste más amplio de la familia. Los textos y correos confirmaron que Damián había presentado la documentación solicitada antes de lo programado, mostrando una cooperación que antes había estado ausente. Leandro había implementado medidas para mitigar riesgos en su cartera, y sus asesores notaron un aumento marcado en su atención al detalle y capacidad de respuesta. Su progreso, aunque desigual,
demostraba un reconocimiento creciente de los principios que había seguido durante mucho tiempo: responsabilidad, humildad y esfuerzo constante. Serena, después de 3 horas de trabajo meticuloso, se detuvo para doblar una exhibición de bufandas. Me miró la incertidumbre parpadeando en sus rasgos. Yo no me di cuenta de cuánto implicaba esto, admitió en voz baja. Asentí. Ahora ves el valor de la preparación, la observación y el esfuerzo. El éxito se gana, no se asume. Cada detalle, cada interacción moldea los resultados. La boutique zumbaba con actividad, cada empleado moviéndose por las tareas, eficientemente, los clientes atendidos con profesionalismo. Serena volvió a sus deberes con un enfoque renovado, comenzando a entender que el respeto y la competencia eran inseparables. Afuera de la boutique, Damián y Leandro enfrentaban realidades que habían evadido durante décadas, aprendiendo las duras lecciones de la responsabilidad. Al cerrar el día observé las operaciones y miré a Serena, quien ahora manejaba una pequeña tarea de manera independiente con competencia. Los primeros pasos hacia la humildad habían sido dados, y la base para la transformación largamente atrasada estaba formándose silenciosamente. Para el fin de semana la familia comenzó a reunirse en mi departamento modesto, ordenado, un contraste marcado con el caos que antes asumían que habitaba. La atmósfera era tentativa, cargada con una mezcla de culpa, curiosidad y tensión no resuelta. Cada miembro entró con cautela, consciente de que el equilibrio de poder había cambiado, pero inseguro de cómo navegar la nueva realidad. Damián fue el primero en hablar, su voz baja y medida. Esperanza. Ahora me doy cuenta de cuánto ignoré, cuánto asumí. Hizo una pausa, luchando por encontrar mis ojos. Tomé decisiones que pusieron en peligro más que solo mi reputación. Lo veo ahora, asentí, dejando que las palabras se asentaran. El reconocimiento del error era el primer paso hacia la responsabilidad, y estaba dispuesta a escucharlo sin juicio inmediato. Serena, vestida simplemente con una blusa y pantalones, se acercó más lentamente. Su mirada era firme pero vulnerable. Yo nunca entendí lo que implicaba. Me burlé de ti, descarté tus esfuerzos y asumí que mi camino era el único. Ahora veo cuán equivocada estaba. Su voz se quebró ligeramente, la admisión sincera en su tono. Ofrecí un pequeño asentimiento de aprobación, señalando que el reconocimiento sin excusas era notado y suficiente. Leandro, aún tenso pero claramente afectado, añadió su perspectiva. Me equivoqué. Asumí que la riqueza y la posición me protegerían de las consecuencias. Veo que el poder sin disciplina y respeto es frágil. Quiero corregir esto de cualquier manera que pueda. Cada declaración era deliberada, fundamentada en la autoconciencia y los comienzos de la contrición. Escuché cuidadosamente, consciente de que el proceso de reconciliación requería paciencia, equilibrio y límites claros. Sus admisiones eran genuinas, pero el comportamiento pasado no podía borrarse. Lo que importaba ahora era la disposición a comprometerse honestamente, aceptar la responsabilidad y demostrar cambio a través de la acción. Hablé entonces con calma, dejando que mi autoridad guiara el tono. Siempre he creído en la disciplina, en la paciencia, en la acumulación silenciosa de esfuerzo y comprensión. Asumieron que mi aparente simplicidad significaba debilidad. No era así. Mis elecciones siempre han sido deliberadas, basadas en la experiencia y la observación. Ahora están comenzando a ver lo que era invisible. Un cambio sutil pasó por la sala. El peso de su arrogancia, previa de años de mal juicio, estaba encontrándose con la fuerza silenciosa pero innegable de alguien que había soportado y triunfado a pesar de ellos. Estaban enfrentando la verdad de sus suposiciones y por primera vez presenciando la gracia con la que podía ejercer autoridad sin malicia. La conversación se movió naturalmente hacia asuntos prácticos: el nuevo rol de Serena en la boutique, la cooperación de Damián con las autoridades, la reestructuración de la cartera de Leandro.
Cada detalle fue abordado con claridad, las expectativas establecidas sin amenaza ni menosprecio. El tono era firme pero constructivo, un reflejo de los principios que había inculcado durante décadas de gestión cuidadosa y observación. Para la noche la tensión inicial se había suavizado en un entendimiento tentativo. Se habían ofrecido disculpas, se había reconocido los errores pasados y se había establecido un compromiso compartido hacia un cambio medido. Aunque las cicatrices del mal juicio no podían desaparecer de la noche a la mañana, el marco para una reconciliación genuina ahora estaba en su lugar. Los observé en silencio. Las líneas de edad, orgullo y experiencia, grabadas en sus rostros suavizadas por la humildad. Las lecciones habían comenzado a echar raíz, los primeros pasos hacia el respeto y la conciencia firmemente plantados. Su crecimiento, como el mío, continuaría con el tiempo, pero la base construida desde la responsabilidad, la observación y la clara demostración de consecuencias era sólida. El lunes por la mañana, la boutique había retomado un ritmo que reflejaba la eficiencia silenciosa que siempre había exigido. Serena llegó puntualmente, su postura más recta que antes, la ansiedad que la había ensombrecido la semana pasada, reemplazada por un enfoque tentativo. La saludé con un asentimiento. Luego me hice a un lado para dejarla manejar al primer cliente del día. Observando su interacción, noté las mejoras sutiles. Hacía preguntas, escuchaba con atención y respetaba el flujo de la boutique. La transformación era incremental, pero real. Damián, mientras tanto, estaba completamente comprometido en rectificar su exposición legal. Había cumplido con las autoridades, presentado la documentación requerida y estaba abordando los errores pasados de manera que reflejaban una nueva conciencia. Sus llamadas llegaban intermitentemente, actualizaciones sobre el progreso y los ajustes, cada una marcada por un tono de responsabilidad que nunca antes había escuchado. Sus acciones eran deliberadas, cautelosas y, lo más importante, transparentes. Las maniobras financieras de Leandro continuaban, pero ahora con la supervisión y estructura que había mandatado. Revisaba su cartera metódicamente, recalculando riesgos y reconociendo errores. Su previa dependencia en la arrogancia y la apariencia había dado paso a un análisis cuidadoso, guiado por las consecuencias que ya no podía ignorar. Cada ajuste, cada corrección, era una lección en humildad entregada en tiempo real. Me moví por la boutique, silenciosamente atendiendo a las tareas que aseguraban que las operaciones fluyeran sin problemas. Pedidos, inventario, comunicaciones con clientes, todo ejecutado con precisión. El personal, acostumbrado a mis estándares exigentes, seguía las señales sin vacilación. La cultura de disciplina y atención al detalle completamente restaurada. Serena se acercó con una pila de prendas recién recibidas, sus manos firmes, su voz calma. Organicé estas según los perfiles de clientes que delineaste, dijo esperando reconocimiento. Examiné su trabajo notando la precisión, el cuidado y la adherencia al protocolo. Bien hecho, respondí. Este nivel de atención es lo que define el profesionalismo. Recuerda, no es solo la prenda, es el cliente, el proceso y la integridad de la experiencia. Su asentimiento fue sutil, pero sus ojos reflejaban comprensión y, por primera vez, un orgullo no ligado a la vanidad o el reconocimiento. Más tarde Damián llamó con una breve actualización. Todo está procediendo como se requiere, dijo. No hay más sorpresas, al menos de mi parte. Permití una pequeña sonrisa medida. El ritmo de la responsabilidad era más lento de lo que tenía el lujo de imponer en los negocios, pero era suficiente. Estaban aprendiendo de mala gana, pero genuinamente, que las acciones conllevan consecuencias y que el respeto se gana en lugar de asumirse. A media tarde, Serena había completado sus tareas asignadas, demostrando competencia e iniciativa. Ya no era la figura confiada y arrogante que se había burlado de mí en el funeral. En cambio, estaba aprendiendo la disciplina de la responsabilidad, el valor de la diligencia y la humildad de comenzar de nuevo.
Di un paso atrás observando el movimiento de la boutique. El personal moviéndose sin problemas. Serena integrándose al flujo de trabajo. Damián manejando los asuntos legales responsablemente, Leandro reestructurando las finanzas metódicamente. La familia, una vez consumida por el orgullo y el derecho, estaba comenzando a entender los principios que habían guiado mi vida: paciencia, previsión y el ejercicio silencioso del poder. Al cerrar el día me permití un momento de reflexión. La boutique, una vez simplemente una fachada para las suposiciones de mi familia, se había convertido en un centro de orden, aprendizaje y crecimiento. El imperio que había construido cuidadosamente, protegido a plena vista, ahora se estabilizaba bajo las medidas gemelas de excelencia operativa y responsabilidad familiar. Los primeros pasos de la transformación eran evidentes, pero sostener el cambio requería vigilancia, persistencia y una guía sutil. Lecciones que no podían apresurarse ni forzarse. La luz de la tarde se filtraba por las ventanas de la boutique, destacando la disposición meticulosa de las prendas y las exhibiciones. Serena estaba revisando notas de clientes en un pequeño escritorio. Damián había concluido sus actualizaciones diarias de cumplimiento, y Leandro estaba reflexionando silenciosamente sobre los ajustes del día. Me permití un momento de satisfacción. La restauración estaba en marcha no solo de un imperio, sino de principios, respeto y entendimiento. La boutique zumbaba con eficiencia silenciosa, mientras entraba temprano esa mañana el suave clic de mis tacones contra el piso pulido, puntuando la quietud. Serena ya estaba en su estación revisando horarios y perfiles de clientes, su actitud calma y metódica. La transformación que había comenzado semanas atrás se había solidificado en competencia y enfoque. Había aprendido que el éxito requería atención, paciencia y humildad, y que sus suposiciones previas de derecho ya no tenían validez. Comencé el día revisando informes internacionales de nuestras ubicaciones Europa, Asia y América del Sur, todas operando sin problemas los sistemas que había construido en silencio, funcionando con mínima supervisión. La expansión global de la marca nunca había sido visible para la familia, y esa invisibilidad me había permitido mantener el control, refinar procesos y asegurar la integridad de cada operación. El imperio, largamente escondido bajo la fachada de una boutique modesta, ahora funcionaba como una máquina bien engrasada. Más tarde convoqué una videollamada con los equipos de gestión senior en Tokio y Milán. Ventas, marketing, logística y desarrollo creativo estaban todos en tiempo. Cada equipo reportó progreso en nuevas colecciones, iniciativas sostenibles y alcance a diseñadores emergentes. Escuché atentamente, interviniendo solo donde se requería precisión, asegurando que los principios fundamentales de calidad y visión nunca se comprometieran. El mundo exterior seguía ajeno a la planificación meticulosa detrás del desempeño global de la marca, pero yo sabía que cada decisión tenía peso. Mientras tanto, la familia continuó ajustándose a las realidades que había puesto en marcha. Damián había aceptado plenamente las consecuencias de sus acciones, demostrando responsabilidad en su vida profesional y personal. Ya no era defensivo ni evasivo. Las lecciones eran claras, y ahora entendía que la confianza, la competencia y el respeto debían ganarse. Leandro también operaba con una conciencia elevada, manejando sus finanzas con disciplina y previsión. Su aceptación de límites y adherencia a medidas de responsabilidad marcaban la etapa final de la transformación que había orquestado. Serena se acercó a media mañana con una pregunta sobre las próximas campañas. Su tono era respetuoso, su enfoque en la ejecución, en lugar de la imagen o el ego. Ofrecí orientación y observé cómo implementaba inmediatamente los cambios su eficiencia, confirmando que había internalizado las lecciones de paciencia, diligencia y humildad. El piso de la boutique se movía con precisión.
Los empleados ejecutaban sus tareas con confianza y los clientes eran atendidos con profesionalismo impecable. Hice una pausa por un momento, observando el flujo de operaciones y la interacción sutil de autoridad y respeto. La familia había aprendido a reconocer límites, ya no asumían influencia, ni intentaban afirmar control. Mi autoridad era entendida e incuestionable, ejercida con seguridad tranquila en lugar de fuerza. La dinámica había cambiado irrevocablemente, y las lecciones incrustadas perdurarían. Más tarde en la tarde, revisé iniciativas filantrópicas que había financiado silenciosamente durante años. Programas que apoyaban a jóvenes diseñadores, becas educativas y proyectos de textiles sostenibles. Reflejaban los principios que había cultivado: empoderamiento, visión e impacto a largo plazo. La boutique no era solo un negocio, era la base de un legado, uno que honraba las enseñanzas de mi madre y se extendía mucho más allá de la percepción limitada de la familia. Mientras el sol comenzaba a proyectar una luz dorada por la boutique, Serena completó sus interacciones finales con clientes y regresó a su escritorio. Damián y Leandro habían concluido las obligaciones del día, su actitud compuesta y reflexiva. Me permití un breve momento de satisfacción. El imperio estaba estabilizado. Mi familia se había ajustado a la realidad y el legado que había nutrido en silencio finalmente había logrado reconocimiento. Aunque el mundo exterior solo vería fragmentos de su escala e influencia. Caminé hacia la oficina trasera, donde una pila de cartas de jóvenes diseñadores esperaba mi revisión. Su gratitud y determinación reflejaban los valores que siempre había defendido. En ese momento, entendí que el éxito no se medía únicamente por riqueza o reconocimiento, sino por el impacto duradero de la visión, la integridad y la guía. La boutique estaba tranquila esa mañana, la luz del sol filtrándose suavemente por las ventanas altas, iluminando los estantes de prendas cuidadosamente seleccionadas. Serena se movía entre los clientes con confianza, guiándolos pacientemente, su voz medida y profesional. Había abrazado las lecciones de disciplina y humildad, reconociendo que el éxito se ganaba a través del esfuerzo, el enfoque y el respeto, en lugar del derecho. Observé en silencio desde mi rincón, notando cada mejora pequeña pero significativa en su postura, su atención y su comprensión de la responsabilidad. Damián había sido diligente en cumplir con sus obligaciones, cooperando plenamente con las autoridades y abordando los errores pasados con honestidad. Cada día demostraba una creciente conciencia de cómo las consecuencias siguen a las acciones y la necesidad de operar con integridad en la vida personal y profesional. Leandro asimismo continuaba manejando sus finanzas con atención cuidadosa, sus elecciones antes impulsivas, ahora moderadas por la responsabilidad. Ambos hombres habían comenzado a internalizar los principios que había modelado silenciosamente durante décadas: paciencia, previsión y el reconocimiento de que el poder sin disciplina es efímero. Entré en la oficina al fondo de la boutique, mi santuario y centro de mando, donde esperaban informes y correspondencia de nuestras operaciones internacionales. Las cifras de ventas eran fuertes, los planes de expansión avanzaban y las nuevas colecciones se desarrollaban según lo programado. La influencia de la marca había crecido constantemente, construida sobre una base de precisión, visión y la guía silenciosa que siempre había ejercido. La familia pudo haber dudado de mis capacidades en el pasado, pero había comenzado a entender a su manera el peso del liderazgo reflexivo y consistente. Por un momento me permití reflexionar. Las lecciones de mi madre resonaban claramente: paciencia, autenticidad y el poder silencioso pero innegable de la preparación. Me había enseñado a ver el potencial en lo que otros pasaban por alto, a cultivar influencia sin espectáculo y a valorar la sustancia sobre las apariencias. Esas lecciones me habían guiado a través de décadas de trabajo cuidadoso,
construyendo un legado que ahora se extendía más allá de la boutique, moldeando tanto la marca como la familia, que alguna vez pensó que nunca reconocería mi valor. El día pasó con eficiencia rutinaria. Serena completó sus asignaciones con creciente confianza, respondiendo hábilmente a las solicitudes de clientes y las consultas del personal. Damián y Leandro reportaron con actualizaciones y cada conversación reflejaba responsabilidad y una comprensión de las estructuras que había establecido. La familia estaba aprendiendo en incrementos pequeños pero constantes que el respeto y el esfuerzo importaban más que el estatus o el privilegio asumido. Al acercarse la noche caminé por la boutique, tocando telas, ajustando exhibiciones y observando el orden silencioso que había cultivado. El personal se movía sin problemas. Serena asistía a los clientes con reflexión y las operaciones reflejaban años de supervisión disciplinada. Mi familia, una vez consumida por juicios superficiales e impaciencia, ahora observaba y se adaptaba internalizando valores que habían sido invisibles para ellos durante demasiado tiempo. Hice una pausa junto a una ventana mirando las luces de la ciudad que comenzaban a encenderse. El poder sin sabiduría es efímero, pero la influencia guiada por paciencia, integridad y perspicacia perdura. La marca seguía creciendo, la familia seguía aprendiendo, y yo, Esperanza, estaba en el centro de ambos, testigo de la transformación en acción. La puerta de la boutique tintineó señalando otro cliente, otra oportunidad para guiar otro momento, para moldear resultados silenciosa pero decisivamente. El ciclo de influencia, aprendizaje y crecimiento continuaba demostrando que el verdadero poder no se mide en dominación sino en la sabiduría para ejercerlo con gracia.